agradecerles por el espacio y por decirles que para mí es un privilegio poder estar aquí. Yo empecé a conversar sobre este tema con mi colega Cristín, que está presente en todas partes en este evento, lo que me hace sentir muy orgullosa. Hace más o menos 7 años, recuerdo perfectamente bien esa época porque coincide con la edad de mi hija. Y en ese entonces esto pues era como una idea que yo no entendía muy bien. Y entonces me llamaban a unas reuniones y conocía a gente súper chévere como Daniel Uribe y Abdish. Y todo era como muy interesante, pero yo yo estaba recién llegada a Colombia y no entendía, me parecía interesante, me parecía como un ejercicio intelectual. No, nunca vi en ese momento el poder que tenía esa idea y que ahora veo tan clara, y además es una idea que confirmo todo el tiempo, ¿no? Confirmo su valor todo el tiempo. La importancia de poder pensar en cómo gestionar en los programas de empleo unos instrumentos para que los incentivos de quienes prestan los servicios coincidan con los incentivos con los incentivos de las personas que estamos atendiendo. O sea, un gobierno que permita brindar programas de empleo que le funcionen mejor a los buscadores de empleo, a las personas que más nos interesan. Y entonces, pues les quiero agradecer un montón por estar aquí. Voy a tratar de hacer una intervención que no reitere ideas que ya han dicho, y no sé si lo voy a lograr porque creo que hay bastantes consensos y hay cosas que me gustaría subrayar, pero voy a empezar por hablarles de dónde vengo yo. Yo trabajo en la división de mercado laboral del BID. Mi trabajo es acompañar a los gobiernos a implementar políticas de empleo, y entonces llegué aquí pensando un poco en contarles cosas que creo que ustedes ya saben, pero nos podemos dar un paso atrás y pensar qué es lo que nos importa cuando hacemos un programa de empleo y por qué el financiamiento por resultados termina siendo tan importante, ¿no? Entonces, cuando uno un programa de empleo es en realidad un programa muy sencillo. Hay programas sociales mucho más complejos que este. Un programa de empleo es un programa que tiene una teoría de cambio muy simple. Básicamente, yo necesito atender a una persona que tiene unas barreras que pueden ser déficits de capital humano, deficiencias de información, no sabe cómo buscar vacantes, o es víctima de discriminación o algunos sesgos que le impiden acercarse a ciertos empleos de calidad. Y yo a esa persona, que me identifico muy claramente, que es una persona que se acerca a recibir un servicio, le tengo que ofrecer una solución. Y esa solución es o capacitación o intermediación. En algunos casos les puedo dar algunos subsidios a la contratación. Y básicamente mi objetivo es activarlo, darle un empleo, y por eso se llama política activa a veces, porque son políticas que activan a una persona y la insertan en el mercado de trabajo. Esas políticas son muy importantes por dos razones. La primera, porque las personas que se suelen acercar a estos servicios son personas que están lejos del mercado de trabajo, más pobres, más vulnerables. Entonces nos pueden servir mucho para resolver problemas de pobreza y de desigualdad. Para atacar la pobreza, combatir la pobreza, es mucho más efectivo dar un empleo a una persona que darle un subsidio toda la vida, ¿verdad? Pero además son muy importantes porque a veces nos permiten incrementar la productividad laboral. A veces nos permiten conseguir capital humano para sectores estratégicos. Por eso nosotros cuando hablamos de programas de empleo los vemos como con dos ojos diferentes, ¿no? En algunos casos son programas que son de inclusión para personas que están lejos del mercado de trabajo, una madre adolescente de la Fundación Juanfe, como nos hablaban hace un rato, o son programas de productividad, en los que yo digo, no, necesito hacer una apuesta por la economía digital, entonces necesito hacer programas que le den habilidades digitales a las personas o habilidades para empleos verdes. Los programas de empleo tienen esa virtud, en mi opinión, y es que nos permiten estar al mismo tiempo en una conversación sobre crecimiento económico y sobre inclusión y desigualdad y pobreza. Idealmente, las dos conversaciones se hacen al tiempo y nosotros vemos a las personas que estamos atendiendo no simplemente como unos tristes beneficiarios a los que hay que atender, sino que les vemos en ellos su potencial y su talento y su capacidad
para mover la agenda económica y si logramos el mejor empleo para ellos, pues entonces la economía crece. En últimas, y quizás por ese valor que tienen estos programas, que igual muchos países invierten muchos recursos en ellos. Sobre todo los países de la OECD, ¿verdad? Como proporción del PIB, en promedio invierten bastante. En promedio invierten como medio punto del PIB, pero hay países como Finlandia o Dinamarca, donde se puede invertir incluso un punto del PIB solamente en políticas activas. En América Latina nosotros tenemos, digamos, países que invierten prácticamente nada, como ven en este gráfico, pero también hay países que invierten recursos importantes. Colombia es uno de ellos. Un tercio del PIB no es nada trivial, ¿verdad? Y creo que la razón por la que los países más ricos invierten más que los países más pobres también tiene que ver con la manera como la política social va evolucionando. La política social va evolucionando hacia una política de asistencia y a medida que se van reduciendo los problemas fundamentales de la pobreza y del hambre, como mencionaban en el panel anterior, y ya no tenemos que estar preocupados porque los niños coman, ni porque las personas por lo menos puedan vivir el día a día, podemos empezar a entrar a un esquema de política social más sostenible donde les damos a las personas el empleo, que es al final, como decía hace un rato, donde pueden ser productivos y por supuesto donde encuentran muchas veces un propósito de vida. Este gasto, como les digo, suele ser inferior al de los países más ricos, a veces mucho más inferior, pero además, y creo que esto es lo más importante, suele estar atomizado. Nosotros, a diferencia de los países desarrollados, no tenemos servicios y sistemas de empleo que atiendan a las personas de manera sistémica. Nosotros lo que tenemos, como la educación, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es una serie de programas atomizaditos. En Colombia hace un tiempo hicimos un estudio y alcanzamos a contar 30 programas de empleo solamente en el gobierno nacional, sin contar los del gobierno subnacional, que suelen ser muchísimos. Y estos programas atomizados con frecuencia tienen los mismos servicios y atienden a la misma población. Entonces tú tienes un programa, montones de programas, por ejemplo, que dan cursos en habilidades digitales o en habilidades blandas, y están atomizados y a veces en algunos casos, y esto lo recordará muy bien Daniel Uribe, cuando estábamos conversando sobre el bono Cali, a veces son tantos los programas que ya ni siquiera los operadores de Abasto ya no saben ni siquiera dónde empezar a buscar gente porque ya hay demasiados programas, ¿no? Y lo otro que también pasa con estos programas es que con frecuencia no proveen los servicios necesarios para cerrar las brechas. Y aquí ya me voy acercando al tema del financiamiento por resultados. Como son programas que se hacen, digamos, rápido y no necesariamente con presupuestos muy generosos, pueden ser programas que tienen unas metas de cobertura muy grandes y que el gasto por beneficiario pueda ser supremamente bajo. Y esta es una conversación que también hemos tenido con la Fundación Juanfe. La Fundación Juanfe hace unas inversiones generosas en sus madres adolescentes, ¿verdad? Porque sus madres adolescentes son mujeres que están muy lejos del mercado de trabajo y que tienen unos retos enormes. Y hay gente que dice, ay, ese programa de la Juanfe como es de caro. Y yo siempre pienso, pues es que el punto no es si es caro, sino si es costo efectivo. Si fuera más barato, a lo mejor sería terrible porque nada es más costoso que un programa que nos sirve, ¿verdad? Entonces las conversaciones muchas veces se empiezan a desvirtuar un poco cuando nos enfocamos tanto en la cobertura y en la cobertura y no solamente en la solución que queremos, que es la capacidad de emplear a las personas. Y aquí ustedes ya están dando cuenta cómo me voy acercando a este tema y es, ¿qué pasa con los programas de empleo? Bueno, los programas de empleo tienen también otra característica y aquí las personas, los economistas que estén en la audiencia van a reconocer lo que voy a decir, y es que los programas de empleo son de los programas de política social quizás más evaluados en general. Los programas de empleo, de hecho, en evaluaciones de impacto de programas de empleo ha evolucionado la econometría. Desde los años 90, cuando hacían metodologías más que ya son un poco obsoletas, como propensity score matching, emparejamiento,
hasta ahora que estamos, digamos, en la onda de las evaluaciones experimentales. Los programas de empleo han sido siempre unos programas que los economistas laborales se acercan a evaluar y quizá hay una relación ahí entre la economía laboral y la econometría muy cercana. Y eso, digamos, hace que nosotros, y eso tiene que ver con lo que decía hace un rato, y es que como la teoría de cambio es sencilla y las beneficiarios son claramente identificables, entonces es una política en la que es relativamente fácil, no fácil, menos difícil hacer evaluación que otras. El resultado de esto es que hay montonones de evaluaciones de impacto de programas de empleo. Experimentales y no experimentales, las que quieran en el mundo. Tanto que hay metaanálisis. Entonces hay gente que se dedica a hacer, toma todas estas evaluaciones, las analiza y empieza a dar patrones. ¿Qué nos dicen estas evaluaciones? Esos metaanálisis, cuando cogemos todas las evaluaciones de impacto, aquí estoy citando dos estudios, uno que tomó 103 evaluaciones de programas para jóvenes de países en desarrollo y otro que hizo David Carr, que se ganó el premio Nobel hace poco, que hizo un metaanálisis de 415 estimaciones de programas de empleo de largo plazo, pero hay más, hay muchas. Aquí digamos, el problema no es la falta de evidencia, de hecho hay muchas. ¿Cuál es la lección que nos deja estos estudios? Pues que los programas de empleo con frecuencia no funcionan. Esa es la mala noticia, ¿sí? Podemos ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, pero lo que quiero decir aquí es que es fácil encontrar programas que han fallado. ¿Y han fallado en qué sentido? Han fallado porque no han tenido un impacto. ¿Un impacto cómo? Un impacto que me dice que el beneficiario mejoró su empleo gracias al programa con un contrafactual, ¿verdad? Entonces, nosotros nos podemos desviar de nuestro objetivo aquí. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que como tenemos tantas evaluaciones, podemos empezar a identificar patrones de cuándo funcionan. Y digamos que una revisión de la literatura nos dice, mire, en realidad los programas de empleo con frecuencia el contexto importa, o sea, de hecho es interesante porque ahora que estamos en un momento de caída en el ritmo del crecimiento económico, los programas de empleo pueden resultar incluso más efectivos que cuando no. O sea, son más efectivos en países de ingresos medios y bajos, y hay estudios que muestran que son más efectivos durante recesiones. Pero no solamente importa el contexto, importa el diseño. Entonces, ¿cuándo el diseño importa? Pues el diseño importa sobre todo cuando los programas son más efectivos si nosotros combinamos diferentes intervenciones. O sea, no solamente les damos un programa de capacitación o de orientación, sino que combinamos y flexibilizamos el servicio, perfilamos bien a los beneficiarios, les damos seguimiento y les damos incentivos a los proveedores. Esto que yo les estoy diciendo a ustedes, a muchas de las personas aquí en esta audiencia les va a parecer como que acabo de descubrir que el agua moja, ¿cierto? Pero es interesante ver, porque claro, es un programa, digamos, que hay mucho de sentido común. Si yo quiero atender a una persona, pues debería tener la autonomía para atenderla bien, para que esa persona entre a la vacante que yo quiero. Si no me dan la autonomía, no va a poder combinar la intervención bien. Si no perfilo y entiendo sus deficiencias, pues tampoco lo va a poder tener bien. Y si no le doy incentivos a los que toman las decisiones para hacer un buen trabajo, pues a lo mejor no van a hacer un buen trabajo. Y estas cosas que en realidad son simples y lógicas, son difíciles de implementar. Algo que nos ayuda a implementarlo justamente es el financiamiento por resultados. Entonces, el primer mensaje que yo les quiero decir es que a nosotros no llegamos al financiamiento por resultados porque nos parezca chévere y nos parezca bacano y decir que no. En realidad tenemos datos duros para decirnos que al menos en el caso del empleo, el financiamiento por resultados es importantísimo porque nos ayuda a mejorar una política que tiene altos riesgos de fracasar. Ahora, claro que no es la norma el financiamiento por resultados. Con frecuencia no logramos hacer financiamiento por resultados bien. La mayoría de los programas pagan por insumos, porque así es la vida, ¿no? Ustedes saben eso mejor que yo, entonces es más fácil ejecutar financiando básicamente según los cursos de capacitación que dieron. Entonces a mí me dan una lista de asistencia, yo pago según la lista de asistencia,
O si son operadores públicos, los que prestan el servicio, pues básicamente les paso los recursos con base en presupuestos históricos, como funciona, por ejemplo, el Servicio de Empleo en el Perú. Yo les pago el Servicio Público de Empleo del Perú por se acuerda su presupuesto histórico para que pague su nómina, independientemente de si el Servicio Público de Empleo del Perú le dio empleo a las personas que atienden. Eso, digamos, lo saben ustedes, no los voy a repetir. Lo que quería también enfatizar específicamente en el caso de empleo es que hay características de los programas de empleo que, esta es la otra buena noticia, favorecen este esquema de financiamiento frente a otras intervenciones sociales. ¿Por qué? Y voy a de nuevo, la teoría de cambio es sencilla y los beneficiarios son claramente identificables. Entonces, cuando yo voy a pagar por resultados, pues yo sé perfectamente bien quién es el beneficiario. Eso es mucho más difícil en otros programas sociales donde de pronto hay más externalidades, ¿verdad? Y este segundo punto creo que es muy importante. Hay un consenso sobre cuál debe ser el resultado. Yo he conversado mucho de ese tema con mis colegas de educación del BID que también están interesados en el financiamiento por resultados y ellos enfrentan un reto que nosotros no enfrentamos. Nosotros nos podemos poner de acuerdo más rápidamente cuál es el resultado que queremos. El resultado es el empleo formal. Luego puedo discutir si quiero pagar por una retención o por una colocación o si quiero pagar por un empleo que sea, como saben muchos aquí, y Cristín se va a reír cuando diga esto, contratos por hora y labor o no, en fin, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo en que lo que yo necesito es que la gente, en un programa de empleo, la gente se emplee de acuerdo a la ley laboral. En cambio, en educación, mis colegas tienen unas discusiones mucho más sofisticadas, ¿no? Sobre, será el aprendizaje de lectoescritura, o será la deserción, o será el aprendizaje de matemáticas, o será la deserción en media, es más difícil, ¿no? Y eso son más complicadas las conversaciones, más sofisticadas, decirlo de alguna manera. Y además hay un reto que pueden enfrentar y es que los resultados no necesariamente son observables a través de registros administrativos. Entonces, si yo voy a hacer un programa de educación, yo necesito y quiero apostarle a la lectoescritura, pues me toca hacer pruebas de lectoescritura que de pronto no hay en el país. Mientras que en empleo formal, al menos en teoría, casi siempre hay unos datos que me dicen si los trabajadores están cotizando a la seguridad social o no, que es la definición de formalidad para muchos. Entonces, la idea de que existan registros administrativos y resultados observables es para nosotros una promesa. Esa es la buena noticia. Y quizás por eso es que, y eso lo saben los de Instiglio y los de Fundación Corona y todos mejor que yo, allí ha empezado la acción en Colombia. Pero precisamente porque a nosotros podemos dar un paso rápido, nuestra ambición es mayor, ¿verdad? Y en el caso de empleo nosotros queremos más, ¿no? Y creo que hacia allá viene el final de mi intervención y ya aquí voy a terminar con esta y en la que sigue. Colombia ha hecho una apuesta difícil que es el resultado de mucha perseverancia. O sea, creo que eso lo han dicho muchas veces en este evento y yo lo voy a repetir, y es que la historia de este proyecto CIPSCO y de todo lo que ha logrado y de lo que se hizo es la historia de gente que ha nadado contra la corriente, gente terca, gente valiente. Porque el financiamiento por resultados es todo lo contrario a lo que es fácil, ¿no? Entonces, y esa perseverancia para mí personalmente ha sido un privilegio observarla como un testigo, pero además yo puedo reconocer 3 logros fundamentales que cuando discuto este tema con mis colegas del BID que no están en Colombia, se les abren los ojos de la admiración, ¿no? El primero es que hubo una innovación. Hace un rato César decía que él tenía una pelea con la palabra innovación y yo creo que yo también la tengo, pero yo tengo un problema con la palabra innovación porque creo que es como decía un escritor, es como una moneda que tiene valor, pero ha perdido su brillo de ser tan tremendamente manoseada, ¿no? Entonces, innovación es cualquier cosa, innovación no es cualquier cosa. En este caso sí estamos hablando de innovación. Estamos hablando de que se había que nadar contra corriente en múltiples frentes, en los mecanismos de contratación del gobierno, los mecanismos de contratación del BID, los sistemas de pago, la ejecución presupuestal,
la manera de hacer seguimiento y monitoreo, todo era distinto cuando se empezaba a trabajar en este programa, e incluso, como mencionaban hace un rato los operadores de Colombia Incluyente, la manera de ellos de trabajar, ¿no? Entonces, esta innovación no hubiera podido ser posible si no hubiera habido gente con mucha perseverancia y valor y ánimo combativo, por decirlo de alguna manera, por mejorar, ¿no? Lo otro que también ha pasado, que a mí me ha parecido fascinante, es que ha habido distintos instrumentos. No solamente se han hecho bonos de impacto social. Ahora el gobierno de Bogotá ha hecho una cosa muy, muy chévere, que es los contratos por desempeño, y el Departamento de Prosperidad Social también tiene el programa Empléate, que también hace financiamiento por resultados en un esquema distinto al de los bonos de impacto social. Y por supuesto se hizo el fondo. Entonces, ha habido unas innovaciones, y lo otro que ha pasado es que se ha irrigado esto a la política pública. No solo a veces esto lo aprendí también de siglo, a veces en otros países. Este es un esfuerzo que viene de los donantes o de la cooperación y se vuelve como una cosa nicho por allá de unos donantes que quieren verificar los resultados de la plata que entregan. Pero aquí ha sido el gobierno también ha sido protagonista, un protagonista tremendo, ¿no? Y no solo el gobierno nacional, también subnacional, en Cali y en Bogotá. Además, ha habido formalizaciones en la política pública como instrumentos como los del COMPES que mencionaba Daniel Gómez hace un rato. Entonces, ha habido una irrigación en muchas partes en estos temas, pero quizá el logro más importante para gente como yo, que está pensando todo el tiempo más bien en el empleo, es la efectividad. O sea, y puedo decir que los programas de pago por resultados han sido efectivos no por algo aspiracional, sino porque hay datos duros que así lo confirman. El programa Empleando Futuro fue evaluado por EAFIT y dice que aumenta el empleo formal 12 puntos porcentuales a los 3 meses y 8 puntos porcentuales al año. Ese programa con bono de impacto social, esos resultados son bastante altos para lo que es la literatura de evaluaciones de impacto en el mundo, ¿no? Y el programa Empleate que evaluamos nosotros en el bono, que es un contrato por desempeño del Departamento de Prosperidad Social que evaluamos nosotros en el BID con María Fernanda Gómez, en una evaluación de impacto experimental, también aumenta, según los resultados que tenemos, al menos el 9% del empleo formal a los 8 meses. Entonces, los programas han servido para lo que queríamos. Este programa Empleate además se hizo durante el COVID, lo que hace sus resultados bastante interesantes. Y también nos dice además, el hecho de que existan estas evaluaciones no solamente nos dice que los programas funcionan, sino que nos dice que hay una cultura de dejarse evaluar, que no siempre es común en todas las políticas públicas. Pero digamos que nosotros queremos movernos hacia lo que Christine llama mainstreaming, ¿no? Hacia el peor de los mundos sería que esto fuese como una historia bonita, niche y cute, pero que no irrigue, digamos, sistémicamente a la política de empleo y nosotros nos queremos mover hacia el financiamiento por resultados en la política de empleo de una manera más sistémica, ¿no? La innovación debe dejar de ser una cosa nueva y diferente que hacen algunos iluminados, sino que tiene que empezar a ser la norma, ¿no? Y el financiamiento por resultados tiene que empezar a ser la norma. Y allí yo tengo, digamos, 5 comentarios que creo que sería súper importante hacer en esta dirección. Una reflexión, quienes lideran este tema, para mí, y hablo a ti, deberían también empezar a pensar mucho más en los objetivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo hago un bono de impacto social o cuando yo hago un contrato por desempeño, yo puedo hacer esto por distintas razones, ¿no? Yo puedo hacer esto porque quiero canalizar recursos de los donantes. Yo puedo querer hacer esto porque quiero ahorrar plata, porque tengo una intervención que ya sé que funciona, la voy a escalar, quiero recoger recursos de inversionistas para hacerlo, pero yo no necesito aprender que funciona porque yo ya sé. Y ahí puedo hacer un bono de impacto social. De hecho, recuerdo mucho que es una historia, que así se han hecho algunos en Europa. Y
O de hecho quiero innovar en la provisión de servicios y quiero aprender cuál es la combinación de servicios que más me sirve, por ejemplo, para colocar migrantes o para colocar madres adolescentes. Entonces, estos objetivos no pueden coincidir o pueden no coincidir y creo que es importante siempre tener de presente por qué estamos haciendo esto. Lo segundo tiene que ver con la aplicabilidad de los instrumentos. Decía hace un rato que una de las cosas que a mí más me genera admiración es que en Colombia no solamente se han hecho bonos, se han hecho otros instrumentos y a veces esos otros instrumentos son más viables que los bonos, ¿no? Y ese debate, esa gestión de ese conocimiento hay que hacerla también cada vez más, ¿no? El tercer punto lo mencionaba Alfredo Batemas hace un rato y ha sido muy interesante en el caso de Bogotá y es los precios diferenciales. Si yo quiero generar incentivos para colocar mujeres, ¿cuánto debo pagar? Eso es una pregunta empírica que solamente se logra tras iterar, pero entonces hay que iterar, ¿no? Hay que iterar, hay que mirar, hay que aprender, hay que volver a hacerlo. Entonces se tiene que enfocar los administradores de este programa también en no perder la vista sobre el balón y saber que tenemos que responder esa pregunta y esa pregunta debe informar la respuesta que tengamos de informar la siguiente iteración, ¿no? En este momento no sabemos si los precios diferenciales que se están poniendo para las mujeres van a ser suficientes para mover la aguja o no en Bogotá. El otro punto tiene que ver con la intervención misma y creo que aquí ya intervención misma de empleo, ¿no? Teóricamente, si yo hago un programa de pago por resultados, el operador tiene la capacidad para combinar los insumos de una manera más flexible, luego va a poder innovar un poco más. Entonces yo voy a poder saber si según la manera como atendió este operador u otro, si la manera en que combinó los servicios fue más o menos inteligente o más o menos efectiva. Ese conocimiento creo que es algo que se debe gestionar mucho más hacia adelante en temas de empleo. Yo sé que ustedes están hablando de moverse hacia otros temas, hacia otras áreas también, pero creo que es importante que esto todavía en este frente se avance mucho más, ¿no? Estoy atendiendo a madres adolescentes, me estoy dando cuenta que ellas necesitan muchísima más asistencia psicosocial que en otro caso. Y gracias a que tengo el programa de pago de resultados, lo aprendí. Luego ya esa información se la puedo pasar a la política pública para que la sistematice y se haga el famoso mainstreaming, ¿no? Y el quinto punto tiene que ver con las condiciones habilitantes, y esto lo saben ustedes mejor que yo, pero es bien importante subrayarlo, y es que no siempre se puede hacer financiamiento por resultados. A mí, el financiamiento por resultados parte de un principio según el cual, gracias a que a mí me incentivan a hacer algo de acuerdo a al objetivo, al resultado, de acuerdo al objetivo de la política pública, yo lo voy a hacer porque recibo un incentivo, porque me pagaron, ¿sí? A mí me podrían pagar por bailar como Shakira $5 millones y yo no voy a poder bailar como Shakira, ¿cierto? Si yo llego a operadores débiles, muy débiles, por más que yo los incentive, eso no quiere decir que van a hacer un mejor trabajo. Entonces, la capacidad de los operadores es algo en lo que yo sé que Instiglo insiste mucho con toda la razón, pero la agenda para mejorar a los operadores de empleo en Colombia es una agenda que también es fundamental y que merece atención especial. Y ese último punto me conecta con el siguiente, que es este gráfico. Este gráfico es un gráfico muy simple. Básicamente, ustedes ven aquí la tasa, y es un gráfico un poco para subrayar la importancia de la escala. En Colombia, los indicadores de empleo son bastante débiles en comparación con el resto de América Latina. Hay muchas maneras de probarlo. Una manera de mostrar esto es que Colombia siempre tiene tasas de desempleo altas, incluso cuando hay altos momentos de crecimiento económico. Entonces, este gráfico, si ustedes ven las barras, por ejemplo, tiene la tasa de crecimiento del PIB y en la línea tiene la tasa de desempleo. En un momento como en el 2011, cuando alcanzamos a crecer el 7%, la tasa de desempleo de todos modos estuvo por encima del 10%. ¿Sí? La tasa de desempleo es alta en Colombia siempre, incluso cuando estamos creciendo. Ahora, los pronósticos de crecimiento hacia adelante son bastante tristes, ¿verdad? Estamos hablando de tasas, dependiendo de si el Banco de la República o el Fondo Monetario Internacional, pero estamos hablando de 2% en algunos escenarios o menos incluso.
Lo que quiere decir que vamos a tener mucho más desempleo que del que siempre tenemos, incluso cuando crecemos. Entonces vamos a tener que atender a un montón de personas y esos buscadores son muchos. O sea, son 2 millones, 2,5 millones de personas que buscan empleo en Colombia todo el tiempo. Muchos de ellos, algunos de ellos no necesitan servicios especializados de empleo, pero hay muchos que sí. Solamente, por ejemplo, la población, el otro día estaba leyendo, personas con discapacidad en Colombia que busquen empleo, hay 30,000 en las ciudades principales, ¿sí? Un montón que buscan, hay unos que ni buscan. O sea, es mucho, el tamaño del problema es grande. Y lo que se ha hecho en Colombia es maravilloso. Es tan interesante y tan innovador y tan difícil que necesitamos que eso ayude a resolver el tamaño del problema, que es grande. El financiamiento por resultados idealmente tiene que nutrir a la política de empleo para mejorar su efectividad. Y ese mainstreaming puede ser, no necesariamente tiene que ser haciendo montones de bonos de impacto social, puede ser más bien aprendiendo de lo que nos enseñan los bonos y los contratos por desempeño para ayudar a los que están al pie del cañón resolviendo los problemas de empleo, atendiendo los servicios públicos de empleo en Colombia, a hacer las cosas que nos enseña el financiamiento por resultados, tener objetivos claros, dar incentivos correctos, contratar al que mejor hace su trabajo, medir el progreso, medir la efectividad, dar autonomía a los prestadores que están en la trinchera atendiendo a la gente para que puedan flexibilizar los insumos y atender a las personas mejor. Generar incentivos para trabajar con las empresas, para buscar vacantes, para emplear a las personas. Pagar por eso. En últimas, estamos hablando de adecuar la política de empleo para que haga lo que tantos buscadores de empleo en Colombia necesitan. Entonces, bueno, aquí termino yo. Muchísimas gracias y los dejo para que puedan irse a su descanso.